Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Jueves 1 de septiembre y tenemos otra cita con México Inteligente y su programa Saboreando Yucatán. Y para eso, y como siempre, está conmigo el licenciado Miguel Fernández Montilla Cervera, ¿no? Así es. El apellido que casi no se menciona. Así es. ¿No? ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal, David? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. ¿Cómo te recibe septiembre? Pues espero que bien. Ahí estamos dándole. Ahí estamos. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido a este programa. Quiero comentarles que en realidad el colado del programa soy yo, porque el titular es el licenciado, pero pues él es el que tiene toda la historia y todo el circo aquí encima. También tenemos a Cintia Buenfil Palomo ahí en el control operativo del programa. Nunca quiere dar la cara, ya le dijimos que le vamos a poner su cámara, pero se rehúsa, siempre la funde, siempre hace algo porque no quiere aparecer en cámara. Siempre se desconecta. Hola Cintia. Hola, buenas noches a todos. Septiembre, un mes icónico para nosotros en sistemas estratégicos, el mes patrio, un mes que a mí me encanta, tiene un especial sabor, el mes de septiembre. Así que este mes vamos a hacer muchas cosas, vamos a lanzar muchos proyectos a través de México Inteligente que ustedes se irán enterando poco a poco. Hoy es el primer día de septiembre y el primer día que también tocó jueves de México Inteligente, actualmente con el programa de los jueves de Saboreando Yucatán, pero iremos haciendo nuevos proyectos que ustedes se van a enterar en breve y seguramente que les van a encantar, porque a nosotros nos encantan, a nuestra generación le encanta, y procuramos que esto lo estamos haciendo para ustedes. Gracias a todos los que se están conectando. Les voy a agradecer en cualquier fallo que ustedes detecten, si hay algún... ¿dónde está mi cámara? ¿Acá está mi cámara? Por favor, acá está mi cámara, gracias. Entonces, cualquier fallo que detecten, ya sea en sonido, ya sea en video, la tecnología no tiene palabra, entonces nos la hagan llegar para que nosotros podamos hacer los ajustes necesarios, le podamos tirar a Cintia el café que tenemos aquí. No creo, ¿verdad? Pero ahí estamos. Vamos a empezar rápidamente con el programa. Tenemos... Vamos a empezar rápidamente con el programa con un punto de quiebre Mérida, que es el punto que hemos estado tocando cada semana. Sé que es un tema muy padre y es un tema que tiene mucho tema, valga la redundancia, es un tema lleno de tema. Este monitor está fallando. Se nos está yendo nuestro monitor central. Te digo que no tiene la tecnología no tiene palabra y parece que me cumple, ¿no? Claro. Bueno, pero no importa, todo lo demás está bien. El punto de quiebre del día de hoy, Carnaval de Mérida, ese típico Carnaval de Mérida tan criticado, que mucha gente desea que regrese al Paseo Montejo. Obviamente mi opinión personal, recuerde que esto es mi opinión, no quiero que regrese al Paseo Montejo el Carnaval de Mérida, yo quiero que se quede ahí donde está, pero ahora quieren hacer como una especie de precarnaval, no hay pre, sí, siempre, una especie de precarnaval por allá. ¿Qué opinas de esto, licenciado? Primero del tema de que tú piensas, y si no piensas, cual sea tu razón, ¿por qué crees rápidamente que no debería haber? Rápidamente, yo estoy de acuerdo en que se haya sacado de Montejo. Sí, ponse el micro. De hecho, mucho antes de que al gobierno se le ocurriera, yo siempre decía, ¿por qué no lo llevan a Ixmaquil? Tienes unas instalaciones gigantescas que se desperdician todo el año, las usas un mes al año, porque no mucho antes, te estoy hablando como 10 años antes de que se le ocurriera al gobierno. Obviamente no es que me copiaron la idea, por eso yo lo comentaba en conversaciones, en grupos de amigos, en reuniones y demás, ¿no? Pero pues es algo muy lógico, se les ocurrió y lo mandaron allá. ¿Qué es lo que pasa con la gente? El yucateco es muy tradicionalista. Bueno, de hecho, yo creo que podemos hacer una encuesta y va a estar dividido. Va a estar los que siempre van a querer que sea el Montejo y los que van a querer que está bien
¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que yo siento que pasa? El carnaval de Yucatán tiene más de 200 años, es el segundo carnaval más antiguo, después del de Campeche, y con una diferencia de como 2 años, o sea, es casi tan antiguo como el de Campeche. Y durante toda su historia ha sufrido modificaciones. Inicialmente el paseo era sobre la calle 59 o por allá por lo que era la Alameda, era un derrotero de oriente a poniente. Se modificó. Y después se modificó por Montejo, a veces era de Montejo para el centro o del centro para Montejo, así hubo esas modificaciones. Yo siento con lo que ya creció la ciudad, con el número de habitantes que ya tenemos, ese carnaval ya era demasiado grande para lo que era Montejo. Todo el conflicto que se crea por instalarse en Montejo, pues yo creo que ya era necesario que se saliera por ya todos los problemas que tenemos. Pero tú crees que nada más el tamaño. Yo creo que en mi opinión personal es que no nada más el tamaño del no, claro. O sea, la penuria que le causaba al Paseo Montejo, la destrucción. A eso iba. Yo te voy a comentar una cosa, licenciado. Yo soy partidario de que algún día cierren el Paseo Montejo definitivamente y que se vuelva un centro de restaurantes y que se vuelva un centro cultural y que se vuelva... Actualmente lo hacen, creo que los domingos en Mérida el domingo. Pero la bicirruta y lo que es la calle 60, la que normalmente cierran. Pero realmente si uno quiere ir a caminar al Paseo Montejo, sí se tienen muchos problemas con la vialidad del Paseo de Montejo. Tienes que estar cuidando, sobre todo el cruce, está Walmart, claro, cuidando. Si sacas perritos, pues lo mismo. O sea, y cuando podría quedar hermosísimo siendo un centro ya una zona peatonal. Viene carnaval. Y yo recuerdo las últimas veces que hubo carnaval que si tú pasabas después del carnaval por allá, estaba totalmente destruido, era un basurero. Sí es cierto que los del ayuntamiento y todo limpiaban, cierto, rápido, pero en era ese momento incluso hacían sus necesidades allá en el paseo. No, definitivamente se volvió eso. Todavía yo creo que a nosotros nos tocó de chamaco un ambiente más sano. Sí, todavía nos tocó donde iban las familias, lo que realmente las familias tradicionales extrañan, ¿no? Que llegaban, se instalaban a esperar el paseo, llegaban con sus sillas, con su nevera, o sea, prácticamente era pasadía. Pero ya se volvió eso, las tarimas con los espectáculos, la gente, y te lo digo por mucha gente que vivía a los alrededores, ¿no? Sí. Que se orinaban, se orinaban, los borrachos orinaban y hacían sus necesidades en las puertas de las casas. De pronto empezó a ser como el área como un área de cerveza, ¿no? Una gran cantina. No sé cómo se está desarrollando actualmente Xmaquil, no he ido ni pienso ir. ¿Sabes qué es lo que pasa? Pero no sé si siga bajo el mismo esquema. Sí, lo que pasa es que a diferencia de pueblos de allá, donde pues estabas en la ciudad y se dispersaba la gente cuando se quitaba, en Xmaquil afuera hay retenes, o sea, ya no te puedes escapar, y eso pues obviamente al que le gustan los tragos pues es un inconveniente. Que yo creo que se harán de la vista gorda un poquito, porque el negocio del carnaval, sobre todo para el gobierno, son las cervezas. Claro. Son las cervezas, pero ahí está, bueno, ahí está, no sé qué opinen los que nos están viendo, mándenos qué opinan de ahí. Tenemos un carnaval nosotros, pero con nuestros monitores, se apaga, se enciende, se apaga, se enciende, aquí está una cosa hermosa, pero bueno, no importa, ahí tenemos a nuestro staff que nos está apoyando. ¿Qué opinas, licenciado, de este precarnaval que quieren hacer ahora? No sé a quién se le ocurrió, no sé quién fue el genio, a mí me parece muy mala idea. Pudimos haber generado cualquier otro tipo de fiesta, con cualquier tipo de excusa cultural. Yucatán es un estado cultural, a mí no me gusta. Hoy sí que me agarraste en curva. ¿De qué se trata ese precarnaval? Van a hacer en este noviembre unos desfiles. Cintia, ¿tienes la información? Creo que van a hacer unos desfiles en este noviembre o en octubre, de comparsas y de no sé qué del carnaval, que va a partir, si no me equivoco, del centro, se va a ir hacia la ermita y luego va a llegar y va a terminar en San Sebastián, si más no me equivoco. ¿Tendrás algo de información de eso, Cintia? Estoy checando.
Chécale ahí. Entonces, ¿no habías escuchado esto? No. Sí, no. pues bueno, entonces ahí sí te quebraste tú en el punto, pero No. realmente es una especie de un carnaval anticipado que se quiere hacer, presentando comparsas. Lo van a hacer en las colonias, en la parte de San Sebastián, La Ermita y San Juan. Ahí está. Ah, Son ok. 3 colonias que quieren abarcar, pero con Se carnaval. llaman Noches de Carnaval. Ahí está. Noches de carnaval, quieren hacerlo en esas Pero no colonias. precisamente es un paseo, porque entiendo, como que hacer Entiendo que fiestas. sí va a ser un paseo, porque van a salir de un lugar y van a terminar en otro, van a Ajá. empezar creo que Es una caminata, dice que de 900 metros. 900 metros de caminata. Algo así como el Paseo de las Ánimas. Algo similar a eso, pero de carnaval. Carnaval. Carnaval con los reyes y todo el mundo Ah. bailando, utilizando su famosísima palabra, el derrotero. Ajá. Esa palabrita, son 2 palabritas muy usadas en carnaval: derrotero y algarabía. Algarabía. Algarabía, y que la algarabía. Ujú. Y que la algarabía para los que no los fastidia, pero lo que les fastidia porque les trastorna el tráfico. Claro. O sea, ahí se les acaba la algarabía. Que no dudo que haya gente que le encante el Ah, no, algarabía. claro, todo el año, claro. ¿no? Somos un país muy algarabioso, ¿no? ¿Cómo se dirá ahí que nos... Muy guapachoso. Sí, pero quería usar la de algarabía, somos un país muy algarabiado. Bueno, pero en Ajá. fin, ahí está, el punto de quiebre del día de hoy, carnaval, si a usted le gusta, si no le gusta, y nos quiere dejar algún comentario para que podamos verlo, cuáles le ven pro y contras. Mi opinión personal es que no me gusta a mí, no me gusta que esté en la ciudad. El licenciado creo que comparte esa Sí, filosofía. sí, sí. No sé cómo vaya a ser No este estoy en año. contra del carnaval en sí, pues al final de cuentas es una ¿Qué? tradición muy antigua, pero pues sí, ya hay que ir adaptándonos a las necesidades que tiene ya nuestra Y ciudad. además yo estoy sintiendo que están como forzando un poquito el zapato, como si ya no hubiera pandemia absolutamente. O sea, están queriendo regresar a una realidad totalmente igual a la que teníamos, y no lo es. No lo es, No lo es, pero ¿no? pues, Pero ahí está la gente, ¿no? Y ves los amontonamientos y ves, y pues el COVID ahí sigue, se sigue adaptando, se sigue mutando, ¿ok? No ha sido estas últimas mutaciones tan agresivas, porque desde que veas 1, 2, 3, 4 muertos, pues anda a contarle a los muertos que no era agresiva, ¿no? Entonces, no se ha comportado tan agresivo, lo que no significa que no se pueda volver una de las cepas siguientes agresivas. Y sabemos que los virus mutan y se regeneran. Son cosas que solitos se regeneran y que pueden ser agresivas en cualquiera una de sus cepas. bueno, esperemos que no, porque también yo siento que parte de estas estrategias es muy probablemente tratar de activar la economía que está por los suelos, ¿no? Sí, pero a base no a base de cosas permanentes o de facilidades permanentes que te va a brindar un gobierno, sino a base de una serie de eventos esporádicos que para muchos no representa mejora de su economía, sino deterioro de tu economía, porque van y tiran su dinero a lo menso, Claro que sí. a lo menso Eso sí. ahí, ¿no? Entonces va a facilitar la economía de unos cuantos a costa de la economía de otros muchos. Pero bueno, ahí está. Esa es la idea de... ¿Hay algún esto. comentario? ¿Hay algún comentario? Si tenemos algún comentario, Cintia. Sí, la doctora Mariana Domínguez, buenas noches y muchas Buenas felicidades noches. al excelente equipo de México Inteligente. Muchas Mariana, gracias. muchas felicidades. Es mi esposa, está feliz. Muchas felicidades. Estamos de aniversario. Ahí Muchas estoy aquí, me felicidades. debe estar insultando. Estoy aquí, pero aquí estamos. Ok. El doctor Enrique Castellanos, buenas noches, aquí esperando otro entretenido programa. Ahí Doctor vamos. Enrique Castellanos, muchas gracias. Son algunas de las cosas que nos pasa el doctor, muy interesantes, Ajá. que estamos leyendo aquí para construir el programa. Gracias al doctor Enrique Castellanos Muchas gracias, por estar doctor. con nosotros. ¿Alguien más? Jorge Buffet nos dice, buenas noches, saludos al panel. A mí me tocó ver la guerra de huevos entre la UAD y el tecnológico. Sí, ¿te acuerdas? Creo que igual en los techos de la UAD se colocaban y tiraban globos de agua. No, yo ese martes de Pasar por- batalla. ¿Te acuerdas? Por ejemplo, en la Pasar por- época de mis abuelos de mis bisabuelos era la batalla de flores. De carros se Pues, tiraban las flores. flores que salían son los que salen vestidos de huevo. Esas flores. No, esos son bueno, hay mucho que aprovecha el carnaval para sacar Sus instintos. reprimidos, ¿no? Pero la batalla inicial era de flores, se tiraban Sí, así flores. se llamaba, de hecho.
Pero ya para la época de mis abuelos empezaba, ya mis papás ya eran los huevazos. No, y creo que es cuando te empieza a dejar de gustar el carnaval, porque a mí me gustaba cuando estaba yo chavo, porque ibas a meter relajo. Hasta el día que con mucho esfuerzo saco mi primer coche y se me ocurre atravesar el parque Sanjuanistas. No, terrible, era una batalla de carnaval y me tiraron piedras. No, era vandalismo lo que había. Sí, me tiraban cubetas de agua con lodo. Sí. Con toda la cubeta eran cubetas de metal. No era lodo, déjame decirte. Bueno, porque una persona, bueno, de hecho ya falleció. Omito el nombre, pero allá en el lienzo charro de aquí del Alemán, una ocasión fue a buscar cubetas de estiércol de caballo para revolverlo con lodo y con agua y para tirar. Entonces yo creo que a lo mejor te tocó. Wow, pues no, gracias a Dios no le cayó al coche, no a mí. Pero lo más que te tiraron hasta la cubeta con el. Sí, con todo, ¿no? Con el cubeta de metal. De aluminio, sí. Y muy suerte que yo tenía en aquel tiempo un Datsun 1967 de esos cuadraditos. Que era pura lámina. Sí. Y dije, pues este es difícil, pues se lo tiran a uno de los de ahorita. Y sí, la parte. En fin, ¿algún comentario más que tengamos? Carlos Osorio, buenas noches, interesantes temas, saludos al equipo. Gracias, Cleita. Y Jorge Buenfil también nos comenta que por mí está bien en Ixmaquil, ahí está, otra opinión. Yo creo que ahí está bien, la verdad. Digo, y la gente de todas maneras está esperando con ánimo a la mujer lagarto, ¿no? Ixmaquil. Pero no creo que venga para el carnaval. No viene para el carnaval, pero viene. Es lo que mucha gente critica. Para Ixmaquil sí no se queja nadie y se llena. Pero... Se llena Ixmaquil. Todos quieren ver a la mujer lagarto. Creo que es con tu colcha de tigre, o sea, es parte de lo que hemos comentado de la personalidad de yucateco, esos reacios a los cambios ya. Sí. Bueno, sí, cierto. Es lo que yo creo que ocurre. Lo que dices con toda certeza es el cambio el que afecta, porque Ixmaquil también termina siendo un negocio muy caro. Sí. O sea, ir con una familia ahí, los juegos mecánicos son altísimamente caros. Okay, o sea, vas con una familia de 2 hijos pequeños y acabas quebrado ahí. Pero claro. Ahí está. Si no tenemos algún comentario más, Cintia, pasamos al tema rápidamente. Tenemos uno más antes de pasar al tema, hablando de eso del carnaval. Celia Guevara nos dice: en una ocasión asistí a ver un pequeño concierto de Alex Sintek y me topé con mucha gente y conocidos que hace tiempo no veía. Sin embargo, no me quedé porque me correteó el mal olor, que estaba terrible. Por tal motivo prefiero que sea en Ixmaquil. Fíjate, es que es cierto lo que dice Celia. Gracias, Celia. Lo que dice Celia es cierto. Si tú empezaban a tomar las esquinas de Montejo, las radiodifusoras, sí, claro, o las televisoras, famosas tarimas, las tarimas, ¿ok? Y esas tarimas apenas concluía el carnaval, el desfile. Estás hablando de que los lunes era en la noche, era los martes en la mañana, viernes, sábado en la noche, domingo y martes en la mañana. Empezaban los niños, pero no sé si los días de jueves. Después viernes empezaba, pero el viernes era en la noche. En la noche, sábado en la noche, domingo en la mañana, lunes que era el regional en la noche y el martes de batalla que era en la mañana también. Después del desfile venían las tarimas esas y como dice Celia, era terrible, sí. Porque ahí hacían sus necesidades, apestaba, estabas ahí y ya no sabías el amontonamiento de gente. Ibas con tu pareja y la tocaba medio planeta y luego el FBI tenía que buscar las huellas en su cuerpo. Caray. Sí, porque era un amontonadero y era un empujadero y era una cosa que ya no le gustaba a mucha gente y la destrucción del Paseo Montejo era inminente. Incluso quitaban las plantas, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, las quitaban. Como que aprovechaban para renovarlas en esa época. Sí, pero pues un gasto que ahorita en pandemia no creo. Y desde antes ya no era bueno. Ok, ¿tenemos algo más, India? No nos des a nadie fuera porque luego nos regaña la gente, no lo tomamos en cuenta. ¿Estamos bien? Tenemos un comentario más. La doctora Mariana: por mí que se quede en Ixmaquil, ya que de ser una fiesta cultural y familiar se convirtió en una fiesta popular de borrachos y a nadie se disfraza. Oye,
Bueno, se habían disfrazado, ahí sí falla, ¿no? Porque habían Yo no disfrazado. sé, yo ya no sabía si era mujer o hombre lo que estaba allá, porque había muchas mujeres. Sí. Hombres disfrazados de mujer. así es, pero pues yo hacía muchos años que no iba. De hecho, a mis hijos los llevé en una ocasión porque su mamá se empeñó en llevarlos y les digo, ok, vamos lunes, que es el día más tranquilo. Al ver el amontonamiento, fue debut y despedida. Estaban mis hijos chicos, el mayor ahorita tiene 20, el otro 17, imagínate hace cuánto que no voy al carnaval. Era Y a Ishmael, por el estilo. A mí no, yo huyo de los amontonamientos de gente. A mí me tocaba verlo porque yo salía de la oficina en Brisas y tenía que cruzarlo a fuerza. Entonces el martes era inhábil, tontamente, porque pues todos teníamos trabajo, tenían que hacer inhábil el martes. ¿Ok? Pero sí me tocaba ver, por ejemplo, salir el lunes en la noche de ella y pasarlo y ver. Estaba terrible, ¿no? Entonces, sí me tocó ver un verdadero caos. Sí, claro. Muy bien. Entonces, vámonos al tema del día de hoy de México Inteligente. Tenemos el tema, un temazo porque a mí me gusta mucho. Porque la Cuba, Cuba ha tenido un contacto con la península desde siempre. Sí. La influencia de los cubanos, la influencia se arraigó mucho en la tierra yucateca. Claro. ¿Qué nos vas a hablar hoy? Bueno, precisamente el tema de hoy es la influencia cubana en Yucatán, la cual ha sido propiciada, principalmente, pues la cercanía geográfica. La tenemos aquí enfrente, prácticamente el lugar más cercano de lo que es el continente a la isla, pues es Yucatán, la península de Yucatán. Geográficamente estamos pues enfrentito, ¿no? Y ha habido un contacto, una migración, un contacto comercial, si quieres llamarlo, desde épocas prehispánicas. Una vez Colón navegando antes de que por las Antillas se topó con una canoa maya de comerciantes, una gran canoa, la describen. Pero es que Cuba está a 90 minutos de aquí en avión. En avión, O sea, estás hablando, digo, el vuelo Mérida-Habana, yo no sé si sigue existiendo el vuelo Mérida-La Habana, existía. Ok, si mal no me equivoco, si no ahí está en el mapa, estaba a 90 minutos prácticamente de la península a La Habana. A La Habana. El mismo tiempo que vas de aquí a la Ciudad de México. Claro. Entonces, digo, era importante, ¿no? Ok, entonces, ¿qué más? Ok, tenemos esa situación geográfica. Y uno se da cuenta de esa influencia cubana por la forma de ser el yucateco. El yucateco su forma de ser, su cultura y todo, es distinta al resto del país. Sabemos que cada región tiene sus costumbres, su comida, su artesanía, pero como que Yucatán destaca por demás del resto del país. Tenemos un acento que inmediatamente se identifica. La lengua el español que se da en Yucatán, el acento no nos da la lengua maya, ese acento fuerte, aporreado, como decimos por acá, inmediatamente es identificable. Mezclamos el español con la lengua maya, usamos palabras mayas mezcladas con el español. Desgraciadamente, ya las nuevas generaciones lo están perdiendo, ya están adoptando de hecho los modismos y los vocablos de otras entidades, de otras latitudes. Las gringas, ¿no? O sea, porque yo siento que por la influencia de las televisoras, por la influencia... Sí, es pues parte yo critico mucho eso de que han estado cambiando metódicamente. De la globalización. Sí, pero todo tendiendo al inglés. Al inglés. O sea, el español... Y no el español, ¿no? Por ejemplo, palabras. Acuérdate que cuando en nuestra época no nos decíamos güey. No. Nos decíamos, ¿qué pasó, gallo? Ese es chilango, ¿eh? Sí, pero ya todos los muchachos acá, las palabras como güey, chido, neta, esas palabras no existían, ya están en el vocablo. Es la parte de influencia del centro de la República. Sí, claro. Güey, ¿qué pasa, güey? Y como que es una muleta. La muletilla, sí. Cabe mal, ¿no? Canta güey. O sea, esa es una de las grandes muletas que tienen ahorita para hablar. Claro. Muy desagradable a mi forma de verlo, ¿ok?
así como todas el outfit, es que es un outfit, Desgraciadamente, todo lo americano. la lengua, el idioma, y eso es algo histórico, pues con el tiempo va evolucionando. Ya no hay nada. Lo que se cambia... O va degradando, porque Ajá. yo consideraría evolución un lenguaje cuyo desempeño se facilita por la influencia de otro. Pero si no se, vamos, por ejemplo, palabras en inglés que obviamente tú no puedes sustituir por su origen. Claro. La internet, Ujú. por ejemplo, internet es una palabra en inglés que viene de International Network, Ujú. ¿ok? No lo puedes sustituir porque esto ya nació siendo así. Okay. Pero que tú digas, por ejemplo, cosas como el outfit de la persona o el sold out, ese famoso sold out, es un artista sold out. Entonces dices, sold out, Dios mío, ¿qué es eso? O sea, Localidades agotadas. ajá, el que agota las localidades. Es que estamos, el espectáculo está sold out. Entonces dices, no beneficia, no evoluciona al lenguaje porque te cuesta la misma saliva decir agotado, espectáculo agotado, que decir espectáculo sold out, ¿no? O sea, por eso yo siento que sí no hay una evolución es en que, eso, ¿no? bueno, no soy lingüista, pero sí hay si nos ponemos a ver, el español tiene palabras que utilizamos cotidianamente, que nos las da el árabe, que nos las da el francés, obviamente el latín, pero en fin, bueno, Pero en fin, bueno, ahí está. en el caso de pues vaya, en esa forma de hablar el yucateco y demás, en ciertos momentos históricos ha sido enriquecido también por migraciones. Tenemos la que vamos a hablar, que es la cubana, pero también, por ejemplo, tenemos la migración libanesa, que es muy importante, inclusive la migración coreana, que pues vaya, ¿qué es lo interesante de la cubana? Como a final de cuentas es un país latinoamericano, que compartimos el idioma, similitudes étnicas y demás, pues prácticamente se diluyó sin que nos diéramos cuenta. En el caso de los coreanos y de los libaneses, pues sus apellidos perduran y tú sabes perfectamente bien quién es un descendiente libanés o un descendiente de coreano, ¿no? Por ejemplo, los apellidos de los coreanos, Park, Kim, Won, en fin. Sí, claro. Chinos también, hay una importante migración china aquí en Yucatán. Y vaya, así se identifican, pero pues por ejemplo los cubanos pues tenían apellidos españoles pues vaya, aquí se fueron, pues con el tiempo, los que no lo saben, pues no saben que son tienen ascendencia cubana, pero vaya, es lo que vamos a ir viendo. Esa forma de ser yucateco, inclusive hay un programa que yo recomiendo mucho, de un chef llamado Rick Bayless, que se llama Rick Bayless, que es un chef norteamericano especializado en gastronomía mexicana y tiene un programa que se llama en la tele, que se llama México One Plate at a Time, o sea, México un plato a la vez. Búsquenlo en internet y tiene sus temporadas. Hay una temporada dedicada a Yucatán exclusivamente y dice un viaje por la península de Yucatán, un México diferente. Ya va a ir explicando que inclusive hasta en la gastronomía se refleja las diferencias que hay con el resto del país. Hablando de la península, ajá, es totalmente, no es homogéneo al resto de la península. No, al país heterogéneo totalmente. Y hablando de Yucatán, incluyendo la península, porque pues a final de cuentas, como alguna vez lo comentamos cuando iniciamos el programa, formaron un solo estado en algún momento y culturalmente somos lo mismo, los tres estados de la península. Perdió Campeche, Quintana Roo, Yucatán y ahí también nos agarramos a los carmelitas con una cuerda, ¿verdad? Bueno, es que son campechanos. Inclusive Tabasco, ya a veces siento que Tabasco es como que el sincretismo entre Yucatán y el resto del país, porque tiene muchas cosas
de acá en su gastronomía, en su cultura, y también del otro país. O sea, pues eso sería interesante, estoy hablando nada más a mi punto de vista, ¿no? Pero sería interesante analizarlo. Correcto. Bueno, entonces toda durante toda la época de la colonia, pues Cuba era la puerta de entrada a las colonias americanas de España. Prácticamente todo pasaba, todo lo que entraba de España venía por Cuba, y todo lo que salía de América hacia España también pasaba por Cuba. Entonces, siempre hubo un contacto a través de los puertos. La situación de Yucatán, su mismo aislamiento, prácticamente al ser una península, pero era como si fuéramos una isla, ¿no? Pues eso también motivó a que nosotros tengamos más contacto. Pues obviamente las comunicaciones eran por barco, y lo que teníamos más cerca, Cuba, que Veracruz, por decir algo, ¿no? Cierto. Sí. Y entonces ese intercambio cultural en ese sentido fue. Además, por el doctor, esta situación geográfica, el doctor Eduardo Usáiz, que de hecho es de sus libros, me sirvieron de base para hacer ¿Hoy no traíste ningún libro, amigo? Sí, los traje, pero andan por allá. A ver si me localizan los libros para la recomendación del libro de la semana. A ver si me la localizan. Entonces, ahí, por allá, no sé dónde dice el doctor Usáiz que Yucatán, por la similitud de clima y de suelo y demás, es otra Antilla. Las Antillas son todas islas que están, sí, claro, en Cuba, Haití, etcétera, ¿no? Sí, otra Antilla que por un capricho de la naturaleza o de la geología, quedó separada quedó adherida al continente. Entonces, esa es es lo que menciona el doctor, que es muy similar en cuanto a las islas del Caribe. El poeta Salvador Díaz Miró dice que... gracias. El amarillo no. Gracias, están acá. De hecho, este es un libro muy viejito, ahorita los mostramos. Ahorita los vamos a nombrar los libros para que ustedes puedan encontrar mayor información acerca de este tema. Sí, okay, adelante. Entonces dice que son como dos manos que alguna vez estuvieron estrechadas, que están separadas y desean estrecharse nuevamente. Vaya, son las ya un poco más poéticas o más melancólicas, pero así lo mencionan estas personas que tenían una cultura muy importante. Ok. Dentro de los intercambios que hubo durante la historia de Yucatán, en la época en que Yucatán se separa del resto de México, estamos hablando por ahí de principios de los años de 1840, cuando se establece el centralismo en lo que es el sistema central en México. O sea, Yucatán sabemos que era una capitanía general, quiere decir que era independiente de la Nueva España. Al capitán y el gobernador capitán general lo nombraba directamente el rey de España, y únicamente dependía por ejemplo, ya sea de la audiencia de la Nueva España o de Guatemala para asuntos judiciales. Era la relación que tenía Yucatán, y algunas cuestiones eclesiásticas igual con el arzobispado de la Ciudad de México, pero pues en general era una provincia, por decirlo de cierta forma, autónoma. No era un virreinato como Nueva España, pero era una capitanía general. Y pues todo eso influyó a la formación del yucateco, ¿no? Bueno, cuando viene la separación de Yucatán por la cuestión del centralismo, porque al final de cuentas Yucatán se independiza de forma separada de México, se adhiere a la nueva nación, y una de las condiciones que establece, entre otras, era que el sistema de gobierno sea federal. Cuando se impone Santa Anna el centralismo, pues Yucatán dice, bueno, me separo mientras no regrese la nación al sistema de gobierno federal. Eso sería motivo de otro programa, del federalismo yucateco, la separación, que es una separación malentendida. Que además es un tema súper interesante. Muy interesante y muy complejo, porque la famosa República de Yucatán realmente nunca existió.
Ajá. Obviamente los quienes lo tenían en la palestra, pero pues no era esa la intención. Pero durante el ínterin de la separación estalla la guerra de castas. Estalla la guerra de castas en Yucatán, en el oriente del estado. Los indígenas mayas se levantan en armas y van arrasando la península. Van tomando los pueblos, van avanzando hacia lo que es en el Ahí poniente. unas imágenes. Ahí está. Y van ¿cómo se llama? Pues tomando todos los pueblos al grado que prácticamente solo quedaban Mérida y Campeche libres, y el camino que los unía libres de los dominios mayas, ¿no? Es en esa época, más o menos para el mes de marzo de 1848, que llega a un auxilio de España. De hecho, Yucatán, Justo Sierra O'Reilly, que era yerno de aquel gobernador que era entonces Santiago Méndez, lo manda a Estados Unidos a ofrecer a Yucatán a Estados Unidos. Es lo que yo sé, que incluso le fueron a ofrecerse como una colonia como americana. una colonia americana, y estuvo el ofrecimiento a Inglaterra, a España, o sea, estuvo al mejor postor. Así de desesperada está la situación. Llegó un momento en que no sé si era la misma época, pero era la misma época en que Maximiliano manda a Carlota. No, eso fue posterior. Todavía existía, cuando Maximiliano toma el poder, la guerra de castas seguía. Ya que porque manda, hasta donde yo sé, Maximiliano a Carlota para determinar si los yucatecos podíamos ser independientes. Eso ¿Sí lo habías escuchado? No. Sí, No, lo estuve de hecho, leyendo. podemos hablar en una De Yucatán independiente, estaría muy bien. Bueno, se menciona que una de las ideas de Maximiliano en un momento dado como plan B, cuando perdiera México, que se viniera a Yucatán, pero no realmente, cuando menos yo de forma documentada no lo he leído. De hecho ya he platicado en otras ocasiones el tema de la visita de la emperatriz Carlota, que originalmente iba a Yucatán, que originalmente iba a ser Maximiliano, pero él ya tenía los problemas encima de que ya lo estaban copando y decidió quedarse en la Ciudad de México. Nada más vino Carlota, y eso es un tema interesantísimo. Sí, ojalá lo toque. Y cuando viene ella, la guerra de castas todavía estaba, ya se había vuelto una guerra de fronteras. Los mayas se habían replegado a Quintana Roo, ya habían creado su ciudad, su Santa Cruz, y de cuando en cuando lanzaban incursiones a Yucatán. Okay. Entonces, ya perdí el hilo. Entonces, bueno, cuando en la época más desesperada de Yucatán, que ya no sabían qué hacer, es más, ya estaban las familias emigrando a la costa porque ya iban a abandonar la península, porque no había recursos, ya no habían polvo, no habían armas, no había comida, es más, el gobernador que en ese momento se sucedían entre Santiago Méndez y Miguel Barbachano, al querer expedir un decreto, no tenía ni siquiera papel para expedir el decreto para abandonar. En ese ínterin llega una ayuda de Cuba, o sea, del gobierno español. Realmente el que toda la ayuda es el gobierno español, pero lo envía de Cuba, de 3 barcos, el Churruca, la Juanita, Santa María Fernanda, eran 3 barcos donde llegaron 2,000 fusiles con sus bayonetas, 200 sables de caballería. ¿Para ayudar a quién? A los yucatecos. ¿A los mayas? No, a los yucatecos. Al gobierno de yucatecos, a los blancos, a los criollos, a los mestizos, como los tías, Okay. Dos cañones y 200 quintales de pólvora, ¿no? Que eso pues fue para ayudar a la moral y demás. A final de cuentas, el asalto final nunca se dio. Los mayas se retiraron porque ya se acercaba la época de la siembra, entonces estaban indecisos, o entre sembramos nuestro maíz para alimentar a nuestras familias,
o terminados de tomar la península y nos morimos de hambre después. Optaron por lo segundo, ¿no? Craso error, porque después Yucatán regresa. A fin de cuentas, quien acoge nuevamente a Yucatán es México, y que acaba de terminar la guerra con Estados Unidos, y con una ayuda, con la indemnización de Estados Unidos, parte se la mandaron a Yucatán para pues, organizar todo otra vez. Pero esa ayuda que recibió de España a través de Cuba, los yucatecos nunca se les olvidó. Y ese favor posteriormente lo aprovecharon los cubanos, ya cuando empezaron a emigrar hacia acá. Podemos hablar que las importantes migraciones de Cuba, que al final de cuentas fueron las que pues aportaron a nuestra cultura como yucatecos, se dieron en 3 momentos. Y todos empezaron cuando Cuba se quiere independizar. La primera vez que trató de independizarse Cuba fue en 1868, el famoso grito de Yara, que estuvo comandado por Carlos Manuel Céspedes. Se levantan en armas y obviamente la respuesta del gobierno español fue brutal, o sea, como normalmente pasa en esos casos. Los imperios. Empezaron pues obviamente a atacar a todos. Se forman un cuerpo que se llamaban los voluntarios españoles, que vamos a llamarnos una especie de policía paramilitar y demás, de voluntarios que perseguían a todo el mundo. O sea, se cometieron todo tipo de violaciones a derechos. Bueno, no existían los derechos humanos como los concebimos ahorita, pero pues asesinatos, despojos, encarcelamientos, torturas, persecuciones a las personas. Por ejemplo, si tú tenías un familiar que estaba en el frente luchando contra el gobierno español, pues tú eres simpatizante, te vas al bote, o te quitamos te expropiamos todo al tambo, o te fusilamos, o no sé, si de repente las ideas progresistas, también, o simple y sencillamente, tú parece que como que simpatizas con ellos. Entonces eso propició una migración en masa de muchas familias cubanas. Migraron a todas partes, a Estados Unidos, a Europa, no sé, a Francia, pero uno de los lugares predilectos, vamos a llamar de una forma, obviamente México, Veracruz y todo, pero estaba Yucatán por la cercanía, y muchas veces los de menos recursos eran los que llegaban acá, porque estaban prácticamente a tiro de piedra. Es más o menos para el mes de marzo de 1869 que llega el primer contingente de migrantes cubanos, desembarca en el puerto de Cizal. Todavía pues Progreso estaba empezando a nacer, el puerto principal aún era Cizal, y los dividen en 2 grupos. Un grupo se viene para Mérida y otro grupo se va para Campeche. El gobierno estaba en crisis, llevaba poco tiempo de que había terminado la guerra contra el imperio, contra Maximiliano. En Mérida hubo también es un buen tema que vamos a tratar, hubo cruentas batallas, porque Mérida creo que la única vez que fue sitiada y hubo batallas dentro de la ciudad fue en esa ocasión. Y todavía la situación era de emergencia, estaban recuperándose de esa guerra. Sin embargo, el gobierno emitió un decreto donde a las familias cubanas las hospedaron en el convento, bueno, ya ex convento desde aquella época, porque precisamente en la época de que los liberales vuelven a tomar el control, a las monjas concepcionistas las expulsan. Recuerda que todas esas leyes de reforma que impulsó Juárez y demás estaban en contra de la religión, de los fueros y en esa época fue cuando expulsaron a las monjas concepcionistas del convento de Mérida y allá hospedaron a las familias. Estas familias, ¿El convento dónde estaba? No está ahorita lo que conocemos como monjas. Era lo que te digo, en la 63 por la iglesia de monjas, y sí, era el convento donde el convento. De hecho, allá tenemos, mira, ahí está, tenemos la imagen.
Oye, qué buena imagen, es una imagen antigua como estaba, como se debió haber visto en aquella época, pero ahorita ya tiene su atrio, tiene sus árboles. Sí, claro. Y por allá también hay una imagen donde se ve en perspectiva una imagen, una pintura que hizo Sergio Grosjean, donde se ve todo lo que ocupaba el convento, que eran 2 manzanas alrededor, porque tenían huertas, tenían claustro, tenían iglesia, tenían capilla, etcétera, ¿no? Entonces, era un espacio bastante amplio. De hecho, si la casa de las artesanías que está atrás, sí, si tú entras, sí, precisamente da la impresión de que es un claustro de monjas, porque efectivamente lo era. Era parte del convento, no solo lo que para muchos de nuestra generación han de recordar el ágora. Ahí está, mira, esta la imagen de todo lo que... De todo el ágora de Fonapaz, creo que era eso lo que era el ágora de Fonapaz, ¿te acuerdas? Sí. Ahí está. Ahí está la imagen de todo lo que abarcaba monjas en esa época. Allá se hospedaron los cubanos, que habían enorme. De todo. Habían músicos, habían periodistas, habían profesionistas, hasta campesinos, cocheros, cocineras. Y esa gente rápidamente se integró a la sociedad, fue acogida por la sociedad. Precisamente ese gesto durante la Guerra de Castas, el yucateco veía muy bien a los cubanos, estaba agradecido con ellos, y ahorita que estaban en esa situación, fueron bien recibidos por los yucatecos. Correcto. Mucha de esa gente se integró, por ejemplo, las cocineras empezaron a trabajar en las casas de las familias pues, más con mejores recursos económicos, ayudaron a establecerse a profesionistas, periodistas, pedagogos, músicos, enseguida consiguieron trabajo, dando clases de música, etcétera, ¿no? Y a partir de eso, entonces es una migración constante. Esta primera etapa duró 10 años. En 1878 se firma el Tratado del Zanjón, que a partir de eso se establece una época, un periodo de paz en Cuba, hasta el segundo intento de independencia de Cuba. Y pues la gente, pues vaya, muy pocos cubanos regresaron a Cuba con la esperanza de poder recuperar sus propiedades, sus intereses y demás. Pero la gran mayoría se quedó acá, ya habían formado acá su hogar, ya habían empezado a fomentar sus negocios, sus profesiones, sus empleos, etcétera, etcétera, y se quedaron acá. Lo que no implicó que durante esa época siguiera la migración a Cuba, quizás también si bien había una paz, pero pues no sabías cuánto tiempo iba a durar. Me imagino que la situación era tensa en esa época, y pues ya viendo lo clásico, ya hay migración acá. Entonces pues mucha gente empieza ve que a sus paisanos les iba bien, entonces venían familiares, etcétera, etcétera. Siguió habiendo una migración durante esa época. La situación de los cubanos en esa época todavía estaban las pugnas entre los federalistas o los liberales y los conservadores. Esa situación termina cuando Porfirio Díaz se levanta en contra del Lerdo de Tejada y gana, establece el plan de Tustepec. Y al ganar, al trufar el plan, entonces ya prácticamente esa pugna que existió desde la independencia entre liberales, conservadores, federalistas, centralistas, etcétera, como le quieras tú llamar a esos dos grupos que durante toda la historia del México independiente estuvieron en pleito, terminó. Prácticamente con Díaz, obviamente empieza el gobierno de Díaz, la dictadura, que es la famosa paz porfiriana, que si bien se destacó pues por una dictadura y por otras situaciones que en algún momento también podemos platicar, pero hubo una prosperidad económica muy importante, ¿no? Que hasta hoy se ve, ¿no? Toda esa claro, prosperidad que hubo en la época de porfiriana, ¿no? Claro. Claro que la historia nos ha contado de que Porfirio Díaz, pues, es un tirano y esto y lo otro, pero realmente si nos vamos a la historia correcta, pues vamos a ver que hubieron mucho obviamente tuvo muchas cosas malas que se pueden platicar, pero sí lo tuvieron todos. Juárez tuvo sus cosas malas. Juárez también fue un dictador. Claro que sí. Él, en las circunstancias en las que él gobernó, él era el poder único
porque por la intervención francesa, pues los poderes desaparecieron y el gobierno estaba nada más en Juárez. Él no estaba acostumbrado a esa división de poderes, que posteriormente, ya cuando la paz, cuando sale triunfadoras a las elecciones y demás, empezó a tener problemas. Inclusive mucha gente que lo siguió, entre ellos Porfirio Díaz, que fue, podríamos decir, el mejor de sus generales, empezó a tener problemas con él. Pero eso es... Sí, es la parte de la historia que no nos cuentan. Claro. Porque la historia está moldeada a como le conviene claro. ¿no? Actualmente. Pero ahí está. ¿Tenemos algún comentario, Cintia? ¿Podemos continuar? Carlos Orio nos dice, hablando de migraciones, ¿podría considerarse que actualmente estamos experimentando una migración internacional, incluso nacional? Nuestro lenguaje, cultura y costumbres se están viendo influenciados por la gran cantidad de personas, por ejemplo, de Ciudad de México, Canadá y Estados Unidos. Según yo lo veo, las generaciones mayores lo ven como degradación, las generaciones jóvenes lo ven como evolución. Creo que lo importante es mantener la mente abierta y aprovechar las oportunidades que nos traen las migraciones modernas. Claro, Carlos, eso siempre se va a tratar la influencia de forma convenenciera, ¿no? O sea, de acuerdo a como a la gente le convenga. Hay gente que puede interpretar que nos evoluciona. Hay gente que... Yo creo que está dividido. Hay cosas que nos evolucionan, hay cosas que no nos evolucionan, hay cosas que nos frenan como país. ¿Ok? El ser seguidor, y yo que estoy en la tecnología durante tantos años, que he visto como de alguna manera la influencia obviamente americana, que es la más fuerte en cuestiones de tecnología, y todo lo que ha venido de Japón y de China, ahora que China tiene un imperio tecnológico en este momento también. ¿Okay? Yo creo que el mexicano ha tomado una postura de espectador, de aprovechador de eso. No saca innovación, no está tras crear punta de lanza en esto, y ahí es, en esta parte tampoco nos beneficia tanto estar persiguiendo. Podríamos aprender de la tecnología, podríamos aprender de esa influencia, pero no totalmente batirnos a ella o blandirnos a ella, ¿no? Esa es la parte que no me parece. Cuba, fíjate que, por cierto, saludos a todos mis amigos cubanos. Yo, de hecho, alguna vez en algún torneo de básquetbol jugamos contra un equipo cubano. De hecho, tengo una mochila allá en la casa que es de la selección de Cuba. Lo dice Cuba. Creo que alguna vez la he traído a la oficina. ¿Ok? O sea, el cubano aprecia al yucateco, y de alguna manera el yucateco también le abre las puertas al cubano. Es que al final de cuentas estamos ligados hasta por lazos de sangre. Yo tengo... Hasta el chile habanero, ¿no? El chile habanero es de Habana, de La Habana. No sé por qué se llama habanero. Realmente. El que sepa por qué se llama chile habanero, ahí... No lo sé. Porque realmente la variedad de chile habanero donde se inicia es en Sudamérica, vaya por Colombia, es lo que yo he leído. Hay quienes dicen que es el chile habanero, que porque vino de la isla Java. Honestamente, yo eso sí lo he leído. Hay gente que lo menciona como si fuera dogma de fe, pero yo lo que he leído, no es que sea un experto en el tema, pero realmente el chile es el capsicum es americano. ¿Nadie ha reclamado origen del chile habanero? Bueno, nosotros tenemos una denominación de origen del chile habanero de la península de Yucatán. Sí, digo, yo ya sabía que lo teníamos, pero por ahí oí en la radio que también estaba en trámite, pero en fin. Pero realmente el chile es de América, y ¿sabes cómo llega a Asia? A través del galeón de Manila. Era un barco que Manila, Filipinas, era una colonia española. De hecho, ¿no es donde llega también el famoso queso holandés? No. Que decían que venía por el barco de las Filipinas, que también venía... Bueno, yo nunca lo vi. Que traían el queso holandés. Realmente, pues sería un viaje lejísimos, porque tendría que venir al revés, o sea, tendría que aparecer... Imagínate, si venían por tierra, tendría que atravesar todo el continente euroasiático. Normalmente venían por barco. Y si venían por barco, tendrían que rodear todo lo que es África. Pero sí traían muchos productos de allá también. Sí, traían muchos productos, por ejemplo, la seda,
la porcelana china, y otras enseres, y de aquí se llevaban entre ellas el chile. Por eso todo lo que es Asia son muy aficionados a comer el picante, pero el picante, hasta donde yo sé, venía de México. Era un galeón que iba una vez al año entre los puertos de Acapulco y de Manila. Bueno, okay. Entonces, para la tercera etapa de la migración cubana, de la importante migración cubana, es cuando estalla la segunda intento de independencia con el grito que se conoce como el grito de Baire en 1895. Para eso Yucatán, la situación de Yucatán era distinta. Para 1895, Yucatán estaba en pleno auge del porfiriato y ya el auge nequenero empezaba. Aquí está el grito de Baire. El auge nequenero ya empezaba. Entonces Yucatán estaba viviendo una transformación económica importantísima. Ya empezaban a existir las principales haciendas nequeneras. Aquí tenemos algunas imágenes. Las principales haciendas nequeneras. La ciudad de Mérida se empieza a modernizar tremendamente, de ser una ciudad colonial con un estilo colonial sumamente austero. Empiezan a aparecer las fachadas afrancesadas, empieza a desarrollarse el ferrocarril, los tranvías, empiezan a llegar los primeros automóviles, la luz eléctrica, el agua potable. La plaza grande. Es la plaza grande. Más o menos es por ahí de los años. No, es como de los 30. Años 20. Entre 1910 1920, un poquito más de los años 20. Por el tipo de autos. Pero pues vaya, si te das cuenta, eso empezó con el porfiriato. Aquí ya tenemos, por ejemplo, el Ateneo Peninsular, que era el palacio episcopal, la residencia del arzobispo. Oh, ya nos la quitaron. A ver. Mira, aquí está el Nicolás Bravo en Santiago. El Nicolás Bravo. Los tranvías, ya empieza esa modernidad que había en media. Los estilos, las fachadas afrancesadas que ahorita vemos en el centro, son de esa época. Yucatán se transformó de ser uno de los estados más pobres de México, del país, incluso de las colonias españolas, pasó a ser uno de los más ricos, inclusive en muchas circunstancias el más rico, superando por ejemplo a Zacatecas, que tenía producción minas de plata, por decir algo, ¿no? Entonces, esa es la situación de Yucatán cuando empieza la segunda migración. También llegaron profesionistas, músicos, banqueros, periodistas, pedagogos. Entonces esa gente empezó nuevamente a integrarse con facilidad en la sociedad yucateca, bien cobijados por los yucatecos y por grupos inclusive de yucatecos. Ahorita vamos a comentar que eran simpatizantes y ayudaban a los cubanos, y los mismos cubanos que ya radicaban acá empiezan a integrarse inclusive en el interior. Por ejemplo, en Progreso ya se estaba desarrollando, era un punto importante de explotación de Nequén, y allá se establecieron muchos cubanos, en Valladolid, inclusive en Izamal, y en esos puntos empezaron a incursionar, sobre todo los que eran los pedagogos maestros, abrían escuelas en esas zonas, y eran muy queridos por la sociedad. Esta guerra cubana termina con la guerra de España contra Estados Unidos, el 25, que duró del 25 de abril al 12 de agosto de 1898. Ya podemos decir que con eso termina la guerra de independencia de Cuba. Obviamente forzada por la intervención norteamericana, que ya tenía intereses sobre la isla. El pretexto fue un barco norteamericano que estalla enfrente de La Habana. Entonces esta guerra viene porque los Estados Unidos se meten a Cuba. Y obviamente el país que lo tenía en ese momento era España. Era España todavía. Los cubanos seguían. Y quién sabe cuánto tiempo iban a durar su guerra de independencia. Porque además ya era la última
colonia que tenía Estados Unidos, en España, en América. Era además la joya de la colonia española, no la iban a dejar fácilmente. Entonces estalla la guerra contra Estados Unidos. Se puede decir que con eso termina la independencia de Cuba. De hecho, los tratados de París que se firman el 10 de diciembre de ese mismo año de 1898 dan por terminada la ocupación española o la colonia española en Cuba. España retira sus intereses sobre Cuba, pero además en esos mismos tratados le cede a Estados Unidos Filipinas, que era colonia, a Puerto Rico, que también era todavía colonia española, y Guam. Sí, de ahí el agradecimiento de Estados Unidos siempre con los ingleses. Sí, claro. Porque los ingleses también apoyaban mucho a los Estados Unidos en esto, ¿no? Sí, claro, hermanos, ¿no? Pero pues vaya, pues sí, para los Estados Unidos la madre patria es Inglaterra, ¿no? Cierto. Y bueno, la ocupación norteamericana en Cuba terminó hasta 1902, porque todavía no es que ya quédense, sino que todavía la siguieron ocupando, y sabemos que siempre tuvo intereses en Cuba, Estados Unidos, que terminó cuando derrocan a Batista por Fidel Castro, es cuando ya es otra historia del comunismo y demás, ¿no? Vamos a meterle velocidad porque todavía falta un montón y está muy interesante. Por mencionar algunas familias, que acá, pues a final de cuentas, hay muchas familias que tú puedes decir, familias yucatecos, de rancio, abolengo, pero tienen sus orígenes cubanos. Cierto. Son un montón, no podemos pasarnos una semana leyendo, pero bueno, permíteme leerlo, me permití anotar algunas familias que hoy son yucatecas, pero que muchas las vas a identificar. A muchas familias que son de origen cubano. Bueno, don Ramón Gasque y su hijo Ramón Gasque y Nava, que eran músicos. Ajá. Fíjate. Eran músicos, y el hijo además era tenor. Alfredo Torroella, poeta. Este apellido no es tan conocido, pero José Antonio de la Peña y Pérez, este es mi antepasado. Fíjate, cubano entonces. Sí, yo tengo, por las dos partes de mi familia tengo ascendencia cubana. Y tiene una historia, déjame te la cuento porque es muy interesante. Es una historia que mira. Ahí está. ¿Quién es nuestro abuelo? No, ese es don Fernando Urzáez Arretola, no está. Perdón. Ese es papá del que. Ahí está otro. Es de Antonio Menéndez de la Peña, pero ahorita los mencionamos. Okay. Era José Antonio, la primera intento de independencia de Cuba. Él era de un lugar que se llama Remedios, allá en la zona más oriental de Cuba. Es puesto preso junto con muchos importantes vecinos de ese lugar por los voluntarios españoles. Estuvo preso, lo agarran en febrero, hasta marzo estuvo preso en La Habana. Los meten a un barco, acerca de como 250, 300, y los mandan a una isla en África que se llama la isla de Fernando Po. Esa era una colonia originalmente portuguesa, que luego se la cedieron a los españoles no les interesó, la dejaron, la ocuparon los ingleses, ya que la estaban desarrollando, habían civilizado a la población nativa, ya habían creado una ciudad, ya estaban fomentando la agricultura, o sea, la estaban dejando próspera. Los españoles, como el clásico chiquito que el juguete no le interesa, pero nada más que lo agarra otro, y ahora lo buscan. Ahora lo quieren, se la regresaron, toma tu condenada isla, y la volvieron a partir el alma los españoles y la vuelven una prisión para exiliados políticos. En ese viaje, imagínate, en aquella época, en esos vapores, eran viajes de 2 meses. Sí, 2 meses. Que los tenían a los prisioneros hacinados en jaulitas, en condiciones de higiene. Muchos llegaron muertos. Muchos llegaron muertos o locos, también de aquí menciona que muchos llegaron locos. Cuando llegan están caquéticos, o sea, como demacrados, es algo así. ¿Te acuerdas las imágenes de los judíos en el holocausto nazi? Pues así llega. Sí, claro.
La isla realmente no era una prisión donde los estaban latigando, donde los tenían así en jaulas. Era tipo como las Islas Marías, ¿no? O por muchas islas, Isla Mujeres, Cozumel también fueron ¿Sí? para presos políticos. Los soltaban en la isla y allá estaban. Pero tenían que ganarse su sustento como ellos pudieran. Entonces, en una isla donde hay prisión, donde no hay nada que hacer, pues no se podían ganar el sustento. Se estaban muriendo de hambre de allá. Entonces, entre ellos, don José Antonio se escapa con un grupo y logran tomar un barco inglés que les da y los empieza a llevar, pero empiezan a ser perseguidos por una nave de guerra española. Llegan a lo que es Guinea, que en aquella época era en África, era una colonia inglesa, y estando en la bahía, pues los quieren, los ingleses, pues no toman los españoles el barco inglés, que era un barco mercante. Y eso lo sé por mi abuela. Hay cosas que no dice el libro, pero yo lo sabía por mi abuela, mucho antes que yo leyera este libro, cuando era un niño. Va a hablar con el reyesuelo, con el cacique de allá, le dice, oye, ¿sabes qué? Pues ese es problema de blancos, anda allá con las autoridades inglesas y te arréglate con ellas. A fin de cuentas, no pueden tomar. Mi abuela me cuenta, de la historia de este antepasado, que cuando entra el capitán del barco de guerra español y quiere entrar a las bodegas donde tenían ocultos a los fugitivos, el capitán del barco mercante pone algo muy socorrido, sobre todo las cuestiones navales. ¿Quieres pasar? Entonces extiende su bandera en la escalera, de tal forma que la única forma de pasar es pisándola. Y eso es una declaración de guerra, ¿no? ¿Sí? Pues no se atrevieron y ya pudieron ellos seguir su camino. José Antonio llega a Liverpool. De Liverpool, con un montón de vicisitudes, llega a Nueva York. En Nueva York se entera que su familia ya había huido de Cuba y se encontraba en ese momento en Campeche. Después de mucho tiempo que se puede hacer de recursos, llega a Campeche, donde ya estaba su esposa y todos sus hijos. Correcto. Encontraron la persona que recibieron era completamente otra, porque ya estaba demacrado. De hecho, ya quedó prácticamente inválido, ya no pudo trabajar. El hijo mayor, que era también José Antonio, fue el que prácticamente los mantuvo. Se migraron a Progreso. Y una de sus hijas, doña Gertrudis de la Peña y Amido, se casó con mi tatarabuelo, don José Antonio, don Antonio Cisneros Cámara, que eran los abuelos ellos eran los abuelos de mi abuela paterna. Don Antonio Cisneros Cámara era de los simpatizantes, los yucatecos simpatizantes de los cubanos. Y vaya, esa ya es otra historia. Otra familia, Antonio y Rodolfo Menéndez de la Peña. Los Menéndez son el caso de don Antonio fue papá de don Carlos R. Menéndez. El del periódico. El del periódico, que de ellos es una familia de periodistas que pues están todos emparentados, tanto los del Yucatán como por estos son de estas familias. Sí, son el mismo grupo. Que eran pedagogos, eran periodistas, sobre todo en el caso de ellos, además se dedicaron al periodismo. Okay. Está don Carlos de Varona, era financiero. Lo menciono por la profesión de que hubo financieros, hubo banqueros. Don Emilio y Agustín Márquez, hermanos y banqueros también. Mario Loret de Mola, ahí están los otros, que era abuelo de don Carlos Loret de Mola Mediz, que era periodista, fue gobernador de ¿cómo se llama? Del estado de Yucatán, que murió también ya ves en un trágico accidente, de quienes dicen que lo mataron. Y es tatarabuelo de Carlos Loret de Mola Álvarez, que es el periodista, el que conocemos todos. De esta familia desciende, de este tronco. Está don Fernando Ursáiz Arritola, que por allá lo mencionamos, que es padre de don Eduardo Ursáiz Rodríguez, que es el que nos sirve de donde consultamos. Okay. Ahí tenemos otro. Ahí está don Rodolfo Menéndez de la Peña. Y está don Antonio, ese es don Eduardo Ursáiz Rodríguez, que es el autor de los libros que nos sirven de consulta, ¿no?
Y aún lo menciono porque también fue mi tatarabuelo, don Menario Marín Cordobí, que era comerciante y banquero. Él era, él radicaba en Progreso. De hecho, mi bisabuela nace en Progreso, hija de inmigrantes cubanos. Buen lugar. Y dice mi mamá que él fue uno de los, fue el primero que fundó un equipo de béisbol en Progreso. Bueno, ahora vamos a meternos ya para el jalón final, donde vemos la influencia cubana en Yucatán, en los yucatecos. En el lenguaje, a decir el propio doctor Ursáiz, nos dice que pues realmente no hubo tanto influencia. Estaba muy fuerte la influencia maya. Exactamente. Él menciona la dura prosodia regional, lejos de ser modificada por los cubanos. Los cubanos se asimilaron a ella. Sí, si acaso palabras sueltas que de repente podemos entrar en una de ellas, y la que pues más llama la atención es la de guagua, como decían. La guagua era el camión. Era el camión de pasaje, que todavía nuestros abuelos y nuestros papás la guagua, decían, ya con nosotros ya empezó a desaparecer ese término, pero es una de las aportaciones cubanas al lenguaje regional. La música, la trova yucateca tiene, si bien tiene influencia del bambuco colombiano, también tiene mucha influencia del bolero cubano, del bambuco colombiano, pero tiene mucha influencia del bolero cubano y de la guaracha cubana. Los primeros exponentes de la trova que hubo fue don Cirilo Vaquero Preve, mejor conocido como Chancil, Guti Cárdenas, Ricardo Palmerín, entre otros. Los deportes. Si algo es aficionado al yucateco, es al béisbol. Y eso viene de Cuba también. Cuba lo importaron, se puede decir que de allá vino la afición y se importó el béisbol. Ahí está. Esas son imágenes del libro que ahorita les voy a mostrar. Ahí están los beisbolistas. Los beisbolistas. De hecho, don Fernando Ursáiz Rodríguez, hermano del autor, fundó el primer club de béisbol que hubo en Yucatán, que se llama el Club Mérida. Entre él y muchos cubanos formaban esa novena. Y durante muchos años, hasta la fecha, todavía cuando los Leones se coronaron en el 57, había mucho cubano como Paz, como Leonel Aldama, y Yucatán siempre se vio reforzado sus equipos por jugadores cubanos. Inclusive hubo duelos memorables entre escuadras cubanas y yucatecas. Aquí se jugaba muy buen béisbol, y si bien ahorita ya el fútbol rivaliza, pero sigue siendo bien una gran afición por el béisbol, inclusive, y sobre todo en el interior del estado. Tenemos el teatro. Mucha gente yo creo que ni siquiera lo sabe, pero el famoso teatro regional yucateco, que tanto ahí tenemos tanto orgullo nos causa, que ya prácticamente, como murió Cholo, se puede decir que ya está en decadencia, muy pocos todavía lo manejan. Ponemos en su esencia, ¿no? O sea, en su esencia ya salieron muchos comiquitos de otro estilo, ya con más insultos que regionalismo, pero claro, ¿no? Pero al final de cuentas, esto ¿por qué descienden de los bufos cubanos? El bufo es un estilo, es una modalidad del teatro que es sátira musical. Si te das cuenta, eso era el teatro regional yucateco, una sátira social y política y musical, porque combinaban la música con... Para los que fueron y visitaron el Teatro Héctor Herrera, ahí podían ver esa ¿qué imagen tenemos? Ese es el Peón Contreras. Ese Peón Contreras. Lo que pasa, no encontramos ninguna representación fíjate, así. El Peón Contreras no lo reconocí. Es de hecho, acá parece ser que, es la que parte que es lo que el callejón lo que conocemos como el callejón del Congreso. Es el Parque La Madre, se alcanza a ver todavía. Ahorita esto es un andador y tiene allá un café y ya muchos árboles y ya tiene otra. Ahí está.
Pues ahí está el peón Contreras. Entonces, ese desciende de los bufos cubanos que durante finales del siglo XIX y principios del XX hicieron muchas temporadas aquí en la ciudad de Mérida. El café, la costumbre de tomar el café, hacer tertulias en torno a una taza de café y comentar cuestiones políticas, sociales, culturales y demás, nos viene de los cubanos, a decir del mismo doctor Eduardo Ursáiz, y dice que en su momento se llegaba a tomar tan buen café en Mérida como el mejor de La Habana. Pues, o sea que Saboreando Yucatán, de lo que estamos haciendo hoy, es de origen cubano. Pues vamos a decir que tenemos allá alguna influencia cubana, ¿no? Cubana, exactamente. Perfecto. La gastronomía. Muchos no lo saben, pero nosotros tenemos mucha influencia cubana en la gastronomía. Por ejemplo, el lechón al horno, que es el compañero, el primo hermano de la cochinita, es de origen cubano. ¿Ah? Sí, o sea, obviamente todos los guisos han sido adaptados y regionalizados a los gustos de los yucatecos, pero son de origen cubano. El lechón, por ejemplo, aquí tenemos la imagen de la ropa vieja, la ropa vieja y al lado el trapo viejo. El trapo viejo yucateco. Esta ropa vieja, muchos de esos, obviamente, estos guisos tienen su origen español, pero se arraigaron en lo que es el Caribe, no en Cuba, en Puerto Rico, en Santo Domingo, inclusive hasta Venezuela, Colombia. Esos guisos van, obviamente, con sus modificaciones y con sus adaptaciones. Y en Yucatán, la adaptación al trapo viejo es hacerla con huevo. Yo lo prefiero. Yo quizás creo que son parte de mis raíces cubanas. Para mí es pecado. A mí me gusta más sin huevo. Pruébala un día sin huevo. Ahí lo vamos a probar. Pero por lo pronto, mi ropa vieja con huevo. El bistec de cazuela, ese bistec con pasas. Papas tiene también. Por la pasta de guayaba es un dulce también que nos viene por guayaba, allá. ¿Cierto? Y podemos, me decía mi tío. Que se comió con el queso holandés y se hizo un postre, así es. De hecho, el cubano creo que le llama pan con timba, esa galleta banera, salada, es decir, redonda. Es lo que me decía mi mamá. Tenía entendido que los moros y cristianos también eran de cubanos. Sí, son cubanos, nada más que aquí como que no se come mucho. No, bueno, yo no los he visto acá. Los moros y cristianos, bueno. Es arroz con frijol. Es arroz con frijol. Sí. ¿Cómo no lo van a comer aquí? ¿Con frijol cabash? Ah, bueno, pero... No, aquí comes frijol con arroz. Ajá, y ya lo frijol con arroz. Ahí es arroz con los granitos. Bueno, es el arroz con los granitos de frijol. Por ejemplo, no, yo quiero ahorita no, pero quiero mi arroz con frijol. Decía mi tío Cacho que hay familias, los guisos yucatecos, hay quienes lo acompañan con arroz y hay quienes no lo acompañan con, por ejemplo, el puchero de 3 carnes. En mi casa se come con arroz. Y decía mi tío Armando aquí, Casares, ¿no?, que esa costumbre es más de nada de familias cubanas. Sí, sí, porque yo el puchero no lo conozco con arroz. Bueno, en mi a modo de ejemplo, en mi casa el frijol con puerco, si no lleva su arroz negro. Eso sí. Eso sí. Es inconcebible. Pero por ella, Carla, no lo come lo come así. Y de hecho, la forma tradicional de comer esos guisos es sin arroz, es una comida de caldo. El frijol con puerco ella no le echa arroz, o sea, lo come el caldo, hace su puch. Creo yo siempre he comido, bueno, no me gusta mucho, pero en la casa lo comen el frijol nada más sin el arroz. No, aquí no se come con arroz. Lleva el arroz negro de fuerza. Y hay quienes lo comen con arroz blanco también, ¿no? O sea, a mí no me gusta, sí, pero claro, pues yo tengo que ser con arroz. No, yo sí lo conocí con el arroz negro, que se preparaba aparte y el famoso puch. El famoso puch que te hacía. Ajá, exactamente. Luego lo empiezas a extrañar cuando llegas a una casa ajena y te dan las piezas. Las piezas. También está muy bien los frijoles. Mi puch, de antología. A final de cuentas, para los que escuchan en otros estados y lo escucharán en YouTube, el puch en Yucatán es aplastar la comida. O sea, picarla y hacerla con un revoltijo con todo. Pero ahí tú mismo, no hay picadora, no hay nada de eso, sino que tú lo apachurras. Apachurras tampoco lo saben que es, ¿verdad? No, apachurra yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Bueno, lo hacen así. Ese es el puch que está sabrosísimo. El puch. Ok, ¿qué otro tema? Antes de que ya terminamos con las anécdotas, ¿hay algún comentario? Sí, la doctora Mariana Domínguez, entiendo que las guayaberas que usamos también son de origen cubano, ¿cierto? Sí. Por supuesto que sí.
Por ahí leí que inclusive es causa de pleito de la paternidad. Tremendo, te lo digo porque esa fue una de las discusiones que yo tuve con el equipo cubano de básquetbol. O sea, No, que sí. ellos cuando terminaban los partidos de básquet se ponían sus guayaberas y decían, y yo, sin saberlo, les dije, pues ya compramos artesanías. Y me dijeron, no, chico, eso no es de artesanía, eso es de nuestra Cuba. Y les dije, Pero no, hay la discusión de que hay quienes son un poco afirman. diferentes. O bueno, ya Pero es que aquí estamos hablando que ya se arraigó en los dos lugares, y no solo eso, también Veracruz, o sea, pero por allá, déjame lo investigo bien, sería bueno también un tema Sí, para... sí, de que hay también, pero también hay quienes dicen que la paternidad es de Yucatán. A mí es yucateca, pero aunque digan... Déjame, a ver si encuentro dónde lo leí. Perfecto, ahí tenemos. ¿Tenemos algún comentario más? Sí, Celia Guevara nos dice, a mí me gustaba mucho el frijol colado con arroz blanco, moros y cristianos, así lo conocía. ¿Moros y cristianos? Me encanta, pero ya no lo como así porque es una bomba. Bueno, pero tu frijol colado lo revuelves es la combinación fatal. Te sube peso y te crea gases. Te hace una bomba, tío. Sí, claro. Una bomba que no están dispuestos muchos a tolerar. Pues yo nunca lo veo como moros y cristianos. Mira que yo tengo origen cubano, ¿no? Y era el arroz blanco, porque ese no era era el blanco revuelto con el frijol cabash, los granos del frijol cabash, y limón. Bueno, yo no sé si le ponía Celia limón, pero yo sí le voy a No, va al colado, no le va el limón al cabash, sí. Al cabash sí. Pero podría ser que no lleve limón. Pero en este caso, los moros cristianos sí llevaban limón. Y es que los moros y cristianos es un guiso que se hacía de origen, el arroz y el frijol se hacían. Acá lo que hacemos es revolver el arroz y el frijol. A eso le llamamos los yucatecos moros y cristianos. Bueno, yo nunca lo había oído que aquí se le llama. Tú eres cubano, pues yo soy yucateco. ¿Qué más tenemos? También Celia nos dice que igual el caldo de frijol con fideos. Buenísimo también. Buenísimo también. La sopa negra, yo le llamo. La sopa negra, sí la conocía. La sopa negra y está riquísimo. Y si lo haces pero ese se hace con cabash también. Celia, ¿usted lo hace con cabash? Sí, es con caldo de frijol. Y hay quienes lo hacen hasta con el caldo que sobra del frijol con puerco y queda mejor. Es que el caldo que sobra del frijol con puerco creo que es el más rico de todo. Este frijol del segundo día o tercer día del frijol con puerco está delicioso. De hecho, ¿tú sabes por qué el lunes se come frijol con puerco? No sé por qué se come el lunes frijol con puerco. ¿Por qué? Porque ya, acuérdate que... fiesta o qué? No, acuérdate que uno de los acompañamientos principales de la comida casera yucateca es el frijol colado. Sí. Y que después se termina volviendo el frijol refrito. Sí. Entonces, es precisamente con el caldo y el frijol que sobra del frijol con puerco queda más sabroso. Sí, a ver, pero el frijol, ¿cuál es la razón exacta de que sea los lunes? Para que tengas frijol para toda la semana. Ok. Pues sí. Claro. Ese frijol está de ensueño. Claro. Y aún cuando se termina ya endurecido, está riquísimo. ¿Algún comentario más? Celia nos respondió que es solamente con el caldo de frijol cabash, pero sin granos. Sí. Es la sopa negra. La sopa negra. Sí, la sopa negra, sí, correcto. Buenísimo. O sea, es un guiso que te lo comías, pero con un sabor delicioso porque combinaba el sabor del frijol con las pastas y la pasta estaba bien hecha. Claro, no, riquísimo. ¿Tenemos más? ¿Alguna cosa más? Raquel Palomo, saludos, que sigan con éxito. Gracias, Raquel, muchas gracias. Ya se va a dormir. Ok. ¿Ya qué? Ya se va a dormir. No. Espero que no, más le vale que no. Me tiene que terminar de ver. Muchas gracias. Una despedida. Ok, ¿qué más tenemos? Bueno, ya por últimas anécdotas que nos menciona ya el doctor Usáiz allá en su libro, de relación a los cubanos. Aquí en Yucatán. De hecho, este libro, ahorita se los muestro. Aquí hay muchas anécdotas de cubanos, de migrantes cubanos y sus descendientes acá. Y muchas influencias también cubanas. Dice don doctor Usáiz, el primer yucateco, entre comillas, que vendió en tacos y panuchos, tacos de cochinita pibil y panuchos en la Ciudad de México,
fue un yucateco asimilado, era un afrodescendiente, un negro, ahí está, mira, de apellido Pedroso, que vendía esos productos allá en la Ciudad de México. Decía que propiamente a ese sí se le puede decir bochito, porque Bosch en maya es negro. Ok. Pues qué afortunados eran los de México para haber comido eso, porque pues en esa época nuestra comida es otra cosa. Otra cosa. Fíjate que eso de tú comes panuchos de cochinita, se te antoja un panucho de cochinita. No. Eso es, no, con todo respeto lo digo, ¿no? Pero eso no es un panucho. Eso es ya costumbre de chilangos, ¿no? Sobre todo que el panucho trae frijol y es con... A mí no me gusta, hay quienes hacen la combinación de frijol con cochinita, no. Siento que Pero en México los puestos de cochinita no puede faltar el panucho. Acá en los mercados de las loncherías ya lo manejan. El otro día hasta hice el comentario, no se me antoja un panucho de cochinita, de alguien que dijo, ¿cómo les gusta? Un blog de estos aquí, de Facebook, de yucateco, supuestamente, ¿cómo les gusta más la cochinita? ¿En tacos o en panuchos? Digo, pues, a mí se me antoja en taco o en torta. Claro, pero no en panucho, no. Pero bueno, ya vimos quién fue el que pero inventó yo creo que sí vendía panuchos correctos. Es lo que decía, yo creo que de cochinita. Porque para nosotros es de pavo o de huevo. De pavo o de huevo. En su forma más tradicional es solo el frijol con la cebollita. O pavo pollo, ¿no? Te dice que es pavo. Ándale, sí. El pavo está en la vidriera y el pollo está desmenuzado. Claro. Es el pavo pollo. Obviamente de los migrantes que hablábamos antes de las familias, don Alfredo Torruela, el 16 de septiembre de 1872 se festejaba, un grupo de yucatecos festejaba la independencia de México, ¿no? Y pues vaya, hacían sus reuniones, y en esa época pues todos eran poetas, todos eran literatos y todos era de estas épocas de los discursos patrióticos y la improvisación y todo. Y él se toma el estrado, como vemos en la imagen, toma la bandera de México y recita un poema que empieza así, lo que voy a permitir leerlo. En este fausto día en que el sol de la gloria reverbera, dejadme tremolar vuestra bandera, ya que no puedo tremolar la mía. Entonces es una de las anécdotas de que había los cubanos, y hay otra, que esta es de mi tatarabuelo. El 20 de mayo de 1901 se iza por primera vez en la isla de Cuba la bandera cubana. Todavía estaba la intervención de Estados Unidos, pero ya existe en forma lo que es la que conocemos ahorita como la bandera cubana, y pues todos los cubanos radicados en Mérida pues hacen una fiesta y un evento para festejar la ocasión, y entre ellos estaba mi tatarabuelo Antonio Cisneros Cámara, que estaba casado con una cubana y era además simpatizante a la causa cubana. Entonces lo invitan a tomar la palabra, y en ese momento improvisa una décima que dice así: ya Cuba no lanza o muera, no abusa de la victoria, pues sobra para su gloria ver flotando su bandera. Por eso América entera saluda tan noble hermana, la sufrida, la espartana, y grita con voz potente: viva libre, independiente, la República Cubana. Qué bonito santo. Y bueno, y ya para terminar, pues podemos decir que pues la migración cubana sigue. Hay mucho cubano radicando acá. Si bien ya el punto favorito pues es la ciudad de Miami, pero pues siguen aquí viendo pues muchas veces las similitudes, el clima, el idioma, que facilita más ¿cómo se llama? Pues a lo mejor la ignorancia que pueden tener de su tierra. Entonces, pues a lo mejor eso, entre todas las migraciones, como dijiste, que estamos recibiendo actual, no solo del resto del país, sino de muchas partes del mundo. Sí, es cierto. Cuba es un país que ha estado sufriendo mucho. Hoy día Cuba tiene grandes problemas. No los vamos a comparar con México, son
problemas de otra índole. El gobierno que actualmente prevalece en Cuba después de la famosa Revolución Cubana y que ha permanecido ahí durante muchos años. Cuba se ha perfeccionado en muchas cosas, tiene un excelente nivel médico, por ejemplo. Se han vuelto gente de mucha investigación, se ha vuelto gente de trabajo. Sabemos que algunos cubanos también son medio aprovechados. Hay la famosa creencia de que el cubano también es un poco arribista, es un poco... pero obviamente es la razón que... Yo creo que es las circunstancias que se han llevado, pero Cuba, yo creo que el día que abra sus puertas constantemente, nosotros quisimos incluso enviar... Y creo que ya no hay tanta restricción como sí, hay mucha, al menos no es posible prácticamente, ya no dependiendo tanto... Y mira que no dependiendo tanto de los cubanos, dependiendo mucho también de este embargo que le ha hecho los Estados Unidos de una manera asesina al pueblo cubano, que ha hecho que, y te lo digo porque nosotros quisimos, por ejemplo, hacer promoción de software a Cuba y el internet mismo nos bloqueó el acceso, no nos permitió entrar a Cuba. El mismo Facebook te bloquea a veces. Si tú quieres enviar promociones directas a Cuba, te bloquea el Facebook y ni siquiera te deja pasar, cosa que a nosotros nos pareció, porque inclusive intentábamos segmentar a Cuba. Si alguien lo ha intentado y nos quiere dejar los comentarios, pues ahí está. Nosotros intentamos segmentar a Cuba y simplemente no se pudo, había como una especie de cerrazón. La gente cubana está sufriendo, la gente cubana está protestando, el cubano actual ya se está enfrentando más al gobierno que tiene, claro, de una manera heroica. Yo creo que Cuba es una potencia dormida. Yo creo que Cuba, cuando abra sus puertas, la gente que está tan acostumbrada a ser autosuficiente precisamente por estas deficiencias, porque en Cuba no se te echa a perder un ventilador y compras otro. En Cuba se te echa a perder un ventilador y lo reparas. Esos automóviles de los años 40 y 50 que todavía circulan, que son las joyas andantes, porque además los tienen impecables. Las joyas andantes porque además se han perfeccionado en electrónica, se han perfeccionado en electricidad, se han perfeccionado por necesidad, por la necesidad de reparar sus propias cosas que no son tan fáciles de volver a adquirir. Entonces Cuba tiene, bueno, aquí los tenemos en muchas cosas, pero las vemos mucho en la música, hay mucho grupo cubano, hay mucho... el cubano es extrovertido por naturaleza, es una persona que abre y habla y es dicharachero y es, claro, o sea, es más ambientado que lo que el mismo yucateco es. Sí, claro. Pero ahí está, nosotros deseamos que Cuba, y ojalá y Cuba pueda salir de eso y y va a ser una potencia. Cuidado con Cuba, mucho cuidado con Cuba cuando abra sus fronteras. Sí. Ahí va a estar. ¿Por qué no muestran los libros? Aquí tengo uno, este es editorial del Club del Libro. No se ven, aquí creo que aquí el editor hizo mal la combinación de la letra, porque no se ve mucho. ¿A qué cámara lo podemos ver? ¿A esa cámara? A esta de acá. Ahorita les leo el título porque dudo mucho que puedan leerlo. Aquí enfrente casi no se ve. Desafortunadamente es un libro muy antiguo. Ojalá que alguien... ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama Emigración Cubana en Yucatán. El autor es el doctor Eduardo Ursáez Rodríguez, que también es una vida muy interesante. Podemos hablar de él. Él es migrante cubano, fue médico, fue de los primeros, o el primer psiquiatra que hubo en Yucatán, fue además obstetra. Hay escuelas, es una escuela que se llama así. Sí, claro, fue pedagogo, fue historiador, fue escritor, fue dibujante. Él hizo este libro, que te lo muestro, y este libro nos habla de toda la migración, las causas y todo. Es muy interesante. Lo compré allá en esos baratillos de libros usados, antiguos. Hoy sí que un golpe de suerte que lo haya encontrado, sí, la verdad, sí. Pero debe estar en las universidades. Mira, hasta se está ya desbaratando el pobre de lo viejo que está. Okay. Pero pues debe estar en las bibliotecas de la universidad. El otro libro, es una edición nueva. Sí lo pueden encontrar en la tienda de libros de la Secretaría de Educación, de la CEGEI. El doctor Ursáez es reconstrucción de hechos
anécdotas yucatecas. Aquí se los muestro. Este lo acaban de editar porque yo tenía uno de la Universidad Autónoma que me lo tiraron a la basura por mi mamá. Caray. Tomó la brillante decisión, pero en fin. Y lo interesante de esto es que trae muchas imágenes que el mismo doctor Lusáez dibujó y hace referencia de ellas, de personajes yucatecos, de anécdotas yucatecas, desde la época de la colonia hasta principios del siglo XX. Ahí está. ¿Tenemos algún comentario más? Cintia, ¿estamos tranquilos hoy? Hoy sí, estamos tranquilos. Muy tranquilos, pero no importa. Les invitamos a que pueden ver este programa repetido los sábados. Los sábados a las 8 de la noche. 8 de la noche a través de Yucatán, a través de YouTube. México Inteligente, YouTube. México Inteligente MX lo pueden localizar. Y pueden ir dejando sus comentarios ahí para que podamos tomar en cuenta para los temas que siguen. Les agradecemos mucho. Hoy es primer día del mes de septiembre. Prácticamente arrancamos fin de año, Miguel. Ya estamos. Ya arrancamos. Y ahorita, después ahorita empiezan los adornos de fiestas patrias, después de ya no para esto. Día de Muertos, Halloween y Navidad. De hecho, ya en los super ya ves todos los adornos de Navidad. Todos los adornos de Navidad. Así que ahí estamos, septiembre, un mes precioso. Estamos cerca del otoño. El otoño yucateco es precioso, es muy bonito el clima, es sumamente agradable. Se empieza a castigar menos el calor. Tan agresivo como los que estamos terminando, pero ahí estamos. Les agradecemos mucho el haber estado con nosotros en la sesión de hoy de México Inteligente Saboreando Yucatán. Y les invitamos para la próxima semana. Les vamos a tener una sorpresa la próxima semana. Este mes de septiembre queremos que sea un mes lleno de sorpresas, así que no se lo pueden perder. Tener una hora y media con nosotros en un jueves antes de finalizar la semana no le cae mal a nadie. Gracias, Cintia. Gracias por estar con nosotros. Gracias por tu apoyo. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Miguel, gracias. Muchas gracias, David. Aquí nos vemos. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana y descansen. Y ahí sigan las fiestas patrias. Sigue todo fin de año. Gracias. Gracias. Hasta la próxima.